Saludos de la zona 5. El año pasado decidimos utilizar una tierra que en inglés se dice topsoil. Creo que en español es suelo superior. No sé, si alguien sabe el término, déjennoslo saber en los comentarios. Como esta tierra es más económica y como ven esta cama elevada o bancal es bastante profunda y para llenarla toma bastante, decidimos utilizar esta tierra que era más económica. Y aunque la enmendamos con composta y abono, no nos sirvió. No tuvimos la cosecha que esperábamos. Casi nada creció, por lo que este año decidimos cambiar la tierra y a continuación les muestro lo que hicimos, así que quédense conectados. La primera que nos quiso ayudar fue nuestra supervisora, que a la verdad que hizo un trabajo excelente, ayudándonos a soltar un poco la tierra que estaba bastante compacta. Aquí dijo, ya trabajé suficiente, así que voy a tomarme un descanso. Les aclaro, solo fue ese pedacito para acostarse ahí. Y mientras sacamos tierra, quiero aprovechar para mostrarles cómo están los arándanos y las fresas en esta otra cama, que es donde tenemos los tiestos. Les voy a dejar el enlace del video donde les muestro cómo podamos esta plantita de fresas cuando ya pasó el invierno bastante, y también las de arándanos. Y miren ahora cómo están. Esto es un palito de frambuesas, realmente no sé si está vivo, y estas son unas flores de hortensia que también nos sobrevivieron. También decidimos limpiar y reorganizar. Vamos a sacar todas estas matas muertas que están aquí para preparar estos tiestos para esta nueva temporada, mientras seguimos sacando tierra. Y listo. Y doblamos y guardamos las telas que utilizamos para el invierno. Quiero mostrarles unas jardineras que se consiguieron en el sitio de comprar en Facebook, el Marketplace, y estaban bastante económicas, así que ahí vamos a estar sembrando flores, por lo que vamos a utilizar la tierra que sacamos de la cama, pero como es para flores, creo que no nos va a ir tan mal. Y como les he mencionado anteriormente, si los tiestos han sido utilizados, hay que lavarlos bien. Solamente utilizamos jabón de lavar platos y agua. Este tipo de jardinera tiene en el fondo una bandeja con unos huequitos y tiene un tubito en la esquina, y eso es para echarle el agua por ahí y que se vaya regando ella misma, ¿ok? Y no puede faltar nuestra supervisora velando que todo esté bien. Algunos de los problemas con el topsoil es que trae mucho matojo. Estuvimos sacando todas estas raíces muertas de debajo de la tierra por un buen rato. También pueden traer larvas, insectos, hongos, que eso contamina las plantas, y nos dimos cuenta que eso fue lo que nos pasó en gran parte porque sembramos unas papas ahí. Sacando esta tierra vimos unos gusanitos que son los que les dan a las papas que estaban ahí y no lo sabíamos. Y aunque no pudimos sacar toda la tierra porque era demasiado y ya no teníamos dónde meterla, dejamos solamente una capa abajo. Le vamos a añadir unos bloques de madera porque eso ayuda a rellenar, y eso es algo que no sabíamos desde un principio, pero tratando se aprende. Algunos de los pedazos de madera los compramos en la ferretería Lowe's, que es una cadena grande que hay aquí en Estados Unidos. También utilizamos alguna de la que trajo uno de mis ayudantes de la casa de sus papás, porque a él le gusta hacer fogatas en el patio durante el verano. No pudimos utilizar mucha de ella porque había alguna que estaba un poquito enfermita, y eso es algo que tienen que tener en cuenta. Pueden rellenarla, la parte de abajo, si tienen una cama así, un bancal grande, con madera vieja que tengan de algún árbol que se haya caído. Pueden rellenarla con ganchos de árboles con hojas, pero tienen que estar sanas. No pueden ser hojas o ganchos que estén con hongos, porque si no, eso se le va a traspasar a tus matas. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones, no te des un like si te gustó el video para que YouTube lo comparta a más personas. Gracias.
Antes de echar la tierra nueva decidí fumigar bastante la madera y la tierra que está abajo con un rociador de aceite de neem. Les dejo el enlace del video en la parte superior de cómo es que lo preparamos. Este es un rociador bastante orgánico para tratar de controlar las plagas en el huerto. Esta fue la tierra que compramos, es de Miracle-Gro, es para cama elevada, es orgánica y viene en una funda de 1.5 cuartos. Esta cama mide 4 por 8 de ancho y 12 de profundidad y compramos 20 fundas para echarle. Otro elemento que quisimos añadirle a una sección de la cama donde vamos a sembrar zanahorias es arena de todo uso. Esto va a hacer que la tierra esté más suelta y más porosa porque a la zanahoria, tanto también como a la papa, le gusta crecer en ese tipo de ambiente y la vamos a utilizar por primera vez, así que ya les estaré comentando. Vamos a ir mezclando la arena con la tierra ligeramente, no queremos que la tierra pues se compacte mucho tampoco. Y la arena lo que hace es que le añade más porosidad a la tierra. Y noten que añadimos la arena solamente en el área donde vamos a sembrar las zanahorias y las papas. Si las riegas en toda la cama no hay problema, no le va a afectar a las otras plantas, pero en nuestro caso decidimos dejarla solamente en esa área. Y para nivelar mejor la tierra, nosotros utilizamos esta herramienta de jardinería que la conocemos con el nombre de rastrillo. Si alguien sabe otro nombre, me lo deja en los comentarios. Todavía tenemos que enmendar un poco más esta tierra. Le vamos a añadir estiércol de gallina, que es un tipo de composta, y le vamos a añadir un abono granulado. Eso lo vamos a hacer más adelante. No vamos a revolcar mucho la tierra, así que se va a quedar igualita como está. Y ya nuestra cama está casi lista. Queremos cerrar este video dándoles un adelanto de lo que vamos a compartir la próxima semana, donde vamos a mover todas estas plántulas a la parte de arriba. Vamos a sembrar nuevas semillas. Esta es la área que vamos a utilizar. Aquí tengo que limpiar todo esto. Tenemos que lavar todos esos guantecitos que ustedes van a ver por ahí. Es decir, este va a ser el nuevo hogar de las plántulas, ya que desde aquí vamos a comenzar el proceso de aclimatación. Esto lo que significa es que vamos a estar sacando las plantas al patio gradualmente hasta que se acostumbren y luego las vamos a trasplantar finalmente a su destino final. Esto será todo por ahora. Muchísimas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.